la cátedra nace del acuerdo con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital dentro de un marco estratégico en el que se intenta, pues, de alguna forma, pues, avanzar en el desarrollo de la sociedad digital, y tiene de alguna forma, pues, el firme propósito, pues, de impulsar lo que son las TIC, las tecnologías de información y de comunicación, como motor de inclusión social, ¿no? En un momento dado, pues, la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital, que es una dirección general relativamente nueva, que ha nacido con esta última legislatura, pues dentro de su estrategia cuenta con el apoyo quiere contar con el apoyo de las universidades públicas valencianas, y en concreto estamos nosotros para ayudarles a lo que es poner en marcha en forma conjunta de un observatorio de brecha digital en la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros realmente nos encargamos precisamente de aquellos aspectos que están relacionados con la influencia que pueda tener esos problemas de brecha digital en colectivos con discapacidad y el impacto que esto pueda tener en distintos ámbitos, ¿vale? Esos ámbitos, pues, son, por ejemplo, los distintos tipos de discapacidad que nos podemos encontrar. Y para ello, pues, además es muy importante contar con asociaciones y entidades que trabajan con estas diferentes personas con discapacidad, porque son los que nos pueden aportar un feedback, una información muy valiosa sobre las necesidades que puedan tener estas personas. Sí, bueno, nosotros nos estamos encargando de aquellos aspectos que están relacionados con la influencia de esa brecha digital en colectivos con discapacidad y su impacto en distintos ámbitos. Para ello, pues, queremos tener en cuenta tanto asociaciones como entidades que trabajan con diferentes personas con discapacidad. Y nosotros lo que de alguna forma pretendemos es ser algo parecido a un observatorio, con un marco de encuentro donde podamos ver el reflejo de lo que está sucediendo en este colectivo respecto a la accesibilidad digital, a todas las situaciones o los problemas que se pueden plantear alrededor de esa brecha digital, de esa transformación digital social que necesitamos. Y también queremos además ser un espacio de encuentro, tanto desde la perspectiva de las entidades y las organizaciones, porque podemos ser un eje importante para poder fortalecer acciones y políticas públicas, y de alguna forma, pues, que se garantice el ejercicio del derecho de la ciudadanía con discapacidad al acceso a las TIC, ¿no? Y luego, por otro lado, también queremos ser un eje desde la perspectiva académica, por un lado para investigar sobre cuál es el impacto, la situación que se pueda estar dando en este colectivo en relación de la Comunidad Valenciana con otros contextos, y luego también en su vínculo con el entorno académico e investigador de la universidad. Este primer año hemos desarrollado un estudio, el primer estudio sobre discapacidad y brecha digital, y este estudio, que lo hemos realizado a partir de la opinión y el conocimiento de expertos y especialistas en el ámbito de la discapacidad, lo vamos a ampliar en este año 2021 desde una perspectiva mucho más amplia, con una visión desde lo que son las propias personas discapacitadas, los usuarios y sus familias, ¿no? Trataremos de hacer un trabajo mucho más amplio a nivel de campo, y por supuesto, pues, nos gustaría que participara el máximo de personas aportando su opinión y su experiencia, ¿no?, sobre todo. La propuesta también de este año incorpora las segundas jornadas de brecha digital y discapacidad. Hicimos unas primeras jornadas en el mes pasado de noviembre,
Y este año pues lo que pretendemos es dar continuidad a estas jornadas que creemos que tuvieron un impacto importante. Lo que pasa es que las vamos a tratar de orientar o especializar un poquito más en temas que están relacionados más con el I+D, con la investigación, la innovación, el trabajo que desarrollan distintos grupos de investigación al respecto, y cómo el emprendimiento, a través de startups o spin-offs universitarias, pues están logrando también que se pueda romper cada vez más con esos problemas de brecha digital. ¿Qué vamos a incorporar un poquito de nuevo este año? Pues este año vamos a incorporar una mejor presencia a nivel de formación a través de un marco de webinars un poquito más cortos, pero más ricos en función de lo que se nos ha transmitido en el estudio, porque se va a hablar, por ejemplo, de aspectos como el teletrabajo en el ámbito de la discapacidad, el emprendimiento digital, que es un contexto súper interesante, y luego también centrar mucho la experiencia formativa alrededor de lo que podemos denominar como salud digital, ¿no? El objetivo un poco de esta actividad es, sobre todo, acercarnos al ámbito del empleo y fortalecer la mejora del empleo en el ámbito de las personas con discapacidad, y también evidentemente pues continuar un poquito con el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Y luego pues a partir del estudio y del contacto, la conexión que vamos a tener con las organizaciones, que es algo que tú también me estabas un poco preguntando, vamos a intentar pues ampliar el rango de conocimiento y de experiencias que tienen otras entidades, porque en el estudio pues destacamos que hay aproximadamente unas 95 organizaciones dentro de la Comunidad Valenciana, que es un ámbito asociativo importante, y nos interesa pues lógicamente pues estar cerca del colectivo. Primero porque son los que de alguna forma nos permiten acercarnos a ese usuario, a estar mucho más cerca de la propia persona discapacitada, y luego pues porque aparte de sus capacidades reivindicativas son las personas que están trabajando día a día con ellos y saben bien cuáles son sus necesidades de primera mano. La diversidad sí que es verdad que es muy importante, ¿no? El estudio pues nos decía que lo mismo tienes necesidades en cuanto a la lengua de signos, por ejemplo, con personas con problemas auditivos o con discapacidades que están vinculados al ámbito de la discapacidad sensorial, o tienes de alguna forma pues necesidades dentro del plano autista, ¿no? En el terreno sobre todo de los procesos educativos de niños y adolescentes, y luego pues lógicamente hay muchísima problemática de accesibilidad en el entorno físico-motor o incluso orgánico, ¿no? Es verdad que tratar de poder lanzar iniciativas específicas, pues yo creo que el tiempo de la cátedra pues nos va a ir diciendo, sobre todo los estudios y la identificación que vayamos haciendo con las propias organizaciones, cuáles pueden ser, digamos, los momentos fuerza o los objetivos sobre los que trabajar en una primera instancia. Evidentemente para nosotros el esfuerzo está más en la transversalidad, ¿no? Es decir, en ejecutar, digamos, acciones que faciliten el conocimiento para todos, pero sí que en un momento dado intentar ser puente entre el ámbito, digamos, científico-académico y el de las entidades, el de las organizaciones. Ese servicio de puente pues nos puede ayudar a encontrar otro tipo de fuentes de financiación. Podemos encontrar también el apoyo de empresas u otro tipo de entidades que de alguna forma pues a través de medios como es no solamente la dotación directa, sino el compromiso pues, a través de vías como la RSC, que tú conoces bien, o otro tipo de aspectos como puedan ser ayudas precompetitivas que nos permitan de alguna forma facilitar el poder poner en marcha aplicaciones, mejora de dispositivos, analizar la accesibilidad digital de páginas web u otro tipo de interfaces. Es decir, que hay muchas posibilidades de trabajo.
mira, este primer estudio que hemos desarrollado creo que ya empieza a dar respuestas a esos interrogantes, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas, más allá de la sensibilidad social, hay otra serie de puntales que incluso la propia Dirección General de Discapacidad del Ministerio aportaba, ¿no? Es decir, es el hecho del poder ir cubriendo todas esas necesidades de accesibilidad digital en dispositivos y aplicaciones. Es verdad que hay que cumplir unas directivas. La cátedra pues tratará de alguna forma de tratar de potenciar, sobre todo en la administración pública o en aquellas entidades con las que se puedan establecer relación, el que esas directivas pues puedan ser cada vez, primero darse a conocer y luego pues evidentemente el que se pueda dar cumplimiento a ellas. Tratar de facilitar aquellas herramientas o instrumentos que permitan esas capacidades de acceso, ¿no? Es decir, hay que también uno de los aspectos que daba el estudio y que nos comunicaban muchas entidades era que los mismos desarrolladores, diseñadores, todos aquellos que de alguna forma participaban no solamente en la planificación de productos y servicios, sino también del propio desarrollo, tuvieran en cuenta toda esa serie de factores, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Mira, en las jornadas, aparte digamos de un poco de los datos que también nos estaba dando el estudio, en las jornadas pudimos tener la experiencia de pequeñas empresas, sobre todo de startups o empresas de base tecnológica que ya estaban empezando a trabajar en distintos inputs o ámbitos de las distintas discapacidades, ¿no? Sí que es verdad que todavía hay mucho por hacer, sobre todo lo que está relacionado con el mundo de la salud. Se han identificado evidentemente pues muchos nichos y todavía hay muchas carencias que hay que tratar de resolver, ¿no? Tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Otros ámbitos pues están muy recogidos sobre todo en la necesidad de hacer más accesibles, por ejemplo, las plataformas, ¿no? Hay empresas que están desarrollando sistemas que permiten adaptar una página web precisamente a esa directiva que estaba comentando antes, pero también es necesario que se puedan desarrollar productos que no solamente adquieran esa capacidad de accesibilidad desde el principio, sino que también sean usables y muy usables, ¿no? Esto yo creo que son una serie de elementos que de alguna forma pues las empresas están empezando a acometer. Es verdad que los grandes grupos, las grandes organizaciones tecnológicas ya desarrollan, quizás a lo mejor desde una perspectiva más de RSC, más de tener en cuenta al colectivo, que realmente de desarrollar productos o servicios inclusivos, ¿no? Entonces digamos que todos estos aspectos yo creo que será conveniente que los vayamos analizando. Como te decía, hay muchísimo que todavía por hacer y creo que hay un potencial dentro de las universidades y dentro, digamos, de este ámbito emprendedor, ¿no? que son las startups y las empresas de base tecnológica, que pueden aportar muchísimo y pueden colaborar mucho también con las empresas tecnológicas existentes, las grandes corporaciones, pues para desarrollar el objetivo más importante, que en definitiva es que tengamos un mundo mucho más inclusivo y que todas estas personas puedan estar como el resto pues incluidas dentro de esta apertura digital que tenemos, ¿no? Sí, hay muchas empresas que están viendo, digamos, las posibilidades a la hora de lo que es ampliar su rango, digamos, de producto, de negocio en el mundo, digamos, de la discapacidad. Sí que es verdad que esto se produce, o lo observamos que se produce solamente en dos contextos. Uno, en las grandes corporaciones que tienen como esa preocupación por llegar a este tipo de personas y que se puede ofrecer productos y servicios más inclusivos. Y luego, pues evidentemente, pues eso está como muy vinculado a sus RSCs o a sus actividades, digamos, de carácter más social. Y luego, por otro lado, tenemos empresas más pequeñas, con un componente, digamos, tecnológico, con un componente también de
B Corp, ¿no? Es decir, de empresas que están más preocupadas desde el fenómeno del emprendimiento social, no solamente por desarrollar productos y servicios para personas con discapacidad, sino también de incorporar en el empleo a personas con discapacidad, ¿no? Dentro de ese contexto, más allá de lo que es el aspecto, digamos, de sensibilización, sí que es verdad que hay una mayor orientación de productos tecnológicos pensados en estas personas, pero también pensados desde un planteamiento inclusivo para llegar al máximo de personas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más que fallar, quizás lo que tengamos es un poquito de retroceso, ¿no? Es decir, que vayamos un poquito demasiado despacio respecto a la necesidad de la propia transformación de la sociedad, ¿no? Transformación digital. Entonces, de alguna forma, la incorporación de las personas discapacitadas a lo que es el empleo digital, algo más especializado, pues es verdad que va lenta. Entonces, esos procesos de incorporación pues ya están, organizaciones como la ONCE, el propio CERMI, ya están viendo la manera, o estaban ya viendo dentro de sus estrategias, de incorporar, sobre todo a través de la formación, a personas con discapacidad, pero a personas con discapacidad muy especializadas y con un conocimiento, porque este tipo de empleos creo que tienen mucho sentido para estas personas. Y por otro lado, sí que es verdad que hay un retroceso en cuanto a los aspectos de incorporación de las tecnologías y del acceso a estas tecnologías por parte de los colectivos que aglutinan a personas con problemas de discapacidad, ¿no? Muchos de los datos que nos ha aportado el estudio hablan precisamente de cuestiones como puedan ser los aspectos económicos, que hay que de alguna forma también tratarlos, porque hay una parte importante del colectivo que tiene esa necesidad, pero también hay una parte importante de personas que necesitan formarse porque aparecen nuevos dispositivos y aparecen nuevas aplicaciones en las cuales se hace necesario no solamente que estén preparadas para ser accesibles, sino también necesitamos que las personas con discapacidad tengan la formación suficiente para poder saber utilizarlas, ¿no? Entonces, digamos que hay unos niveles, digamos, que desgraciadamente van un poquito como más con retraso a lo que el conjunto de la sociedad pues pueda estar trabajando o luchando en pro de incorporarse a esa sociedad digital. Pero bueno, yo creo que todavía hay muchas cosas por las cuales se pueden hacer bien las cosas. Creo que la cátedra puede ayudar mucho en facilitar y mejorar estas cosas y que podamos amortiguar ese cierto retraso o esa cierta lentitud en el proceso de incorporación de las personas discapacitadas en esta nueva sociedad digital, ¿no? Yo creo que en un corto tiempo, quizás a medio corto plazo sí. ¿Por qué? Pues porque las mismas entidades y organizaciones, el mismo colectivo de personas con discapacidad ha visto la importancia. Tú mismo mencionabas antes el teletrabajo o incluso la propia conexión a distancia, ¿no? Es decir, para algo tan sencillo como es para nosotros una videollamada, esto es algo que ha surgido a raíz pues, del confinamiento, de la situación en la cual se ha visto obligada la sociedad con la pandemia a descubrir, pero ellos lo han descubierto como un aspecto muy favorable, ¿no? a lo que es simplemente, por ejemplo, el hecho de las relaciones sociales o las relaciones entre las personas, ¿no? Que algo tan importante como la lucha contra la soledad o la lucha contra algunos aspectos que de alguna forma pues, para nosotros a lo mejor nos sobran, para muchas personas y sus familias no. Entonces, digamos, este factor de incorporación yo creo que se va a realizar de una forma más rápida de lo que pensamos, pero va a exigir sus tiempos, y esos tiempos, como te decía, van a venir dados por un lado
por la necesidad de formación de las personas, tanto a la hora de recibir una formación tecnológica y ser usuarios, como ser empleadores a través de esas tecnologías. Y luego, por otro lado, también la sociedad tiene que ir facilitando. De hecho, el propio observatorio de lucha contra la brecha digital está pensado fundamentalmente para que se puedan incentivar iniciativas en esa línea, en nuestro contexto, en el de la Comunidad Valenciana, para precisamente poner en marcha aquellos aspectos que sean de importancia máxima, pues para acelerar precisamente el poder romper con todos esos problemas de brecha que nos podamos encontrar. Con lo cual, mi confianza, creo que puede ser una confianza compartida, es de que a corto o medio plazo podamos resolver, si no la mayoría de los problemas que hay, muchos de ellos, ¿no? A eso tengo que unir también el cumplimiento, otra vez, de la necesidad de cumplimiento de las directivas que ya van con cierto retraso, y estas normativas, pues estamos hablando de normativas europeas y de normativas españolas que llevan ya 2 o 3 años ya aprobadas y que de alguna forma pues tienen que ser puestas en marcha, ¿no?